bien, chicos, muy buenos días con todos y todas. El día de hoy nosotros vamos a ver un poco lo que vamos a revisar del tronco encefálico. Yo quisiera saber si alguno de ustedes puede darme un resumen de la clase anterior. Voluntarios. Somos 8 participantes nomás. ¿Me escuchan bien? Melissa, que es la delegada, ¿me escucha? Se le escucha, profesora. Perfecto. Entonces, voluntarios para que me den un resumen de la clase anterior. No hay ninguno. A ver. Darla Gonza. ¿Me puedes decir que vimos la clase anterior? Darla Gonza. Yaneli, a ver. Alexis, te escucho, hijo. No te veo ni te escucho. No te veo ni te escucho. No te escuchamos, Alexis. Melissa, a ver, Alexis, te escuchamos, a ver. Habla. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sino que estaba un poco mal mi internet. Un momento. Ya, ahora sí. A ver, la clase pasada no pude ingresar, pero sí hice un resumen de esto. Hablamos sobre, se habló sobre los distintos médulas espinales, las vías, ¿no? Ahí teníamos el núcleo propio, el núcleo dorsal o la columna de Clark, el núcleo aferente visceral. En el núcleo propio es un grupo de células grandes ubicadas delante de la médula espinal y se la relacionaba con los sentidos y la posición y el movimiento, el dolor y el tacto, ¿no? Era la zona sensitiva, por lo que entendí. Y en el núcleo dorsal o la columna de Clark era un grupo de células nerviosas que se ubicaban en la base de la columna gris posterior y se extendía hasta el octavo segmento cervical, hacia la parte caudal al tercer y cuarto segmento lumbar. En el núcleo aferente o visceral es un grupo de células nerviosas de tamaño intermedio y está ubicado fuera del núcleo dorsal. Se extendía desde el segmento 1 torácico hacia el segmento 3 lumbar de la médula espinal. También está el núcleo accesorio, que es el accesorio a todos los otros núcleos. También se vio lo que era el conducto central que está presente en toda la médula espinal. Por arriba continúa la mitad del bulbo raquídeo, por encima abre la cavidad al cuarto ventrículo y por la parte inferior se extenderá hasta el cuarto ventrículo terminal que tiene forma fusiforme y va hasta el filum terminal, y este está bañado por el líquido encefalorraquídeo. También vimos los tipos de regiones cervicales, lumbar, torácica y sacra. Y bueno, en las cervicales ovalada, presenta fascículo gracil cuneiforme. En la lumbar es redonda ovalada, presenta un fascículo gracil, columna gris anterior. En la torácica es redondeada también, presenta lo mismo, fascículo gracil cuneiforme, la columna gris anterior. Pero en la región sacra es redondeada y presenta fascículos cuneiformes y está ausente, y el fascículo gracil. También estaban las sustancias químicas que mencionó, que era la serotonina, la histamina, los ácidos, el ácido láctico o los iones de potasio, y este podría ser producido por sustancias como las prostaglandinas o la sustancia P. Y también estaba el dolor rápido y el dolor lento. El dolor rápido puede viajar a una velocidad de 0,1 segundos y está descrito como una especie de pinchazos y está limitado a la piel. Y el dolor lento se puede percibir de un segundo a más y está asociado como al dolor de una quemadura, y esto está percibido cuando hay destrucción del tejido del cuerpo. Bueno, eso es lo que entendí. Ok, muy bien, Alexis.
Entonces vamos a pasar el día de hoy nosotros a ver lo que corresponde al tronco encefálico. ¿Okay? Vamos a comenzar hablando un poquito del cerebelo. Entonces, ¿cuáles son los logros del día de hoy? Los logros del día de hoy van a analizar el cerebelo, su estructura, su función y analizar estas conexiones. ¿Okay? Entonces, tomando seguimiento a lo que vimos la semana pasada, nosotros vamos a ver el síndrome de Brown-Séquard. Este síndrome de Brown-Séquard va a tener algunas características, como por ejemplo, al lado izquierdo va a tener el tacto fino, va a tener la vibración, va a tener la propiocepción, la parálisis epistáltica. Mientras que al lado derecho, ¿qué va a tener? La pérdida del dolor, la temperatura, el tacto grueso y la presión. Este síndrome de Brown-Séquard, ¿okay? Va a afectar las alteraciones a nivel neurológico y a consecuencia de eso va a haber una hemisección medular. ¿Qué cosa va a haber? Van a haber hernias discales, van a haber esclerosis múltiple, va a haber parálisis, va a haber hemiparesia, va a haber hipoalgesia. En base a eso nosotros vamos a ver algunas características, vamos a definir algunos conceptos. Por ejemplo, vamos a decir qué cosa es una parálisis grave. ¿Ok? Entonces, una parálisis grave con poca o ninguna atrofia muscular es básicamente una parálisis que va a dañar una parte del cuerpo, ¿no? Son lesiones que nosotros podemos tener. Por ejemplo, las lesiones de las neuronas motoras inferiores son básicamente los traumatismos, las infecciones, los trastornos vasculares, las enfermedades degenerativas, ¿no? Y ya nosotros hemos visto algunas enfermedades degenerativas, pero entonces estos pacientes con estas lesiones en esas neuronas motoras inferiores van a observar algunos signos. ¿Qué signos van a observar? Van a observar la parálisis flácida, por ejemplo, de los músculos inervados, van a tener atrofias en los músculos inervados, van a tener fasciculaciones musculares, es decir, que son contracciones de los músculos que solamente se van a observar si existe una destrucción lenta del cuerpo de la neurona, ¿no? Va a tener contracturas musculares, van a tener reacciones de degeneración muscular. Entonces, o sea, hay trastornos en cada una de estas características que estamos hablando. ¿Cuáles son los tipos de parálisis? Entonces tenemos la hemiplegia, la paraplegia, la monoplegia, la diplegia, la cuadriplegia. Vamos a definir una a una. ¿Qué cosa es la hemiplegia? La hemiplegia es la parálisis de un lado del cuerpo, ¿ok? Incluye al miembro superior y al tronco y al miembro inferior. Esa es la hemiplegia. La monoplegia es la parálisis de un solo miembro. La diplegia es la parálisis de dos miembros que corresponden obviamente a los brazos y a las piernas. La paraplegia es la parálisis de los miembros inferiores, ¿okay? Y la cuadriplegia es la parálisis de los cuatro miembros. Entonces estamos incorporando los tipos de parálisis. Bien, vamos también a ver algunos signos y síntomas musculares de las lesiones del sistema nervioso. Por ejemplo, los espasmos, la hipotonía, la hipertonía, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, primeramente, la hipotonía. ¿Qué cosa es la hipotonía? Es cuando el tono muscular disminuye o se ausenta. Se produce cuando se interrumpe cualquier parte del arco reflejo, estiramiento monosimpático, y ocurre en las enfermedades cerebelosas como resultado de la menor influencia del cerebelo sobre las neuronas motoras. ¿Y qué cosa es la hipertonía? La hipertonía es la elasticidad, la rigidez, o sea, cuando el tono muscular está aumentado, ocurre que hay lesiones que van a afectar a los centros supraespinales, ¿okay? Y a los tractos descendentes.
pero no el tracto córtico espinal. Entonces puede ocurrir que a nivel del segmento medular local y puede darse a nivel excitatorio del local del reflejo del estiramiento. ¿Okay? Por ejemplo, un espasmo muscular. Los temblores. Ustedes habrán visto que hay personas que tienen temblores, son movimientos involuntarios, rítmicos que se producen cuando hay contracción de los grupos musculares opuestos. Pueden ser lentos, ¿no? Como en el Parkinson, por ejemplo, o rápidos, como los temblores tóxicos de la tirotoxicosis, ¿ok? Y esto puede ocurrir en reposo, como en el Parkinson, con la acción que se denomina temblar intencionalmente y se va a observar en enfermedades cerebelosas. Entonces, miren cuántas cosas diferentes nosotros estamos viendo. Por ejemplo, podemos ver a la distonía. Cuando hablamos de distonía, esta consiste en contracciones sostenidas, frecuentes en los músculos hipotónicos que van a llevar una postura grotesca, ¿no? Se observa en el paciente rigidez en el núcleo lenticular. Por ejemplo, en las mioclonías, que es la contracción súbita de un músculo que se encuentra aislado y que ocurre de forma irregular y habitualmente esta mioclonías va a ser en la parte extrema, ¿no? Es una enfermedad que va a tener problemas a nivel reticular del cerebelo. Entonces así nosotros estamos viendo algunas lesiones. También tenemos lesiones a nivel de la médula espinal y estas lesiones pueden ser agudas, ¿no? Esas lesiones de la médula espinal realmente son lesiones muy fuertes porque los tractos nerviosos se dañan y se regeneran poco o nada, ¿no? Y el individuo queda con mucha discapacidad, prácticamente con una discapacidad permanente y claro, y el tratamiento es limitado, ¿no? El tratamiento es limitado. Muy bien, entonces luego vamos a ver nosotros un video del síndrome de Brown, un síndrome de Brown C4. Pero ahora vamos a ver cómo está constituido el cerebelo. Ok, entonces si nosotros hacemos un corte sagital del cerebelo, nosotros vamos a poder observar el colículo superior en esta zona de acá, ok, el colículo inferior, vamos a observar el mesencéfalo en esta parte de acá, vamos a observar aquí la protuberancia, todo esto es la protuberancia, vamos a ubicar aquí, en esa forma de cuña triangular, la cavidad del cuarto ventrículo que venimos ya escuchándolo varias veces, la cavidad del cuarto ventrículo. Aquí va a estar el techo del cuarto ventrículo, todo esto es el bulbo raquídeo, aquí va a estar el nódulo, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos el conducto central, tenemos a la úvula, acá, tenemos a la amígdala, toda esta zona de acá, tenemos la corteza del cerebelo, tenemos la pirámide, tenemos el hemisferio cerebeloso, toda esta parte de acá, tenemos la fisura horizontal, la lámina, el declive, la fisura primaria, el culmen, acá, este es el culmen, la lingua y el velo medular superior, el colículo superior y el colículo inferior. Si nosotros lo vemos en otro corte, va a ser más bonito. Vamos a ver la vista superior e inferior de este corte. ¿Llegan a ver la imagen, chicos? Sí, sí se ve. Sí, profesor. Yo no, ya, ok, yo no estoy mirando la imagen, entonces no puedo señalar. A ver, ya recién ahora. Entonces nosotros tenemos un corte superior e inferior. Cuando nosotros vemos un corte superior, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Vamos a ver la cara superior del vérnix, que está acá, ok. Vamos a ver una estructura acá a manera de un collar. Esa estructura se llama declive y esa estructura es importante porque va a dividirla en dos zonas, el lóbulo anterior y el lóbulo medio y el lóbulo posterior. Entonces, tenemos la cara superior del vérnix, el lóbulo anterior
la fisura primaria, el culmen, ¿ok? Esta parte de aquí que es el declive, la fisura horizontal, y aquí el lóbulo medio, y aquí el lóbulo posterior. Entonces, si seguimos nosotros observando, vamos a encontrar al nódulo, al lóbulo central, ya en la parte inferior, ¿no? Al pedúnculo cerebeloso medio, a la amígdala, acá, al lóbulo digástrico, al lobulillo semilunar inferior, a la pirámide, al folículo y a la úvula. ¿Ok? Entonces, ya vamos conociendo posiciones importantes: el lóbulo anterior, el lóbulo medio y el lóbulo y la fisura primaria. ¿Ok? Yo pregunto, este lóbulo medio también es llamado el lóbulo posterior, y este es el lóbulo anterior. Entonces, miren ahora, si yo hago una vista ya más aplanada, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar la língula, el lóbulo central, el ala del lóbulo central, el lobulillo cuadrangular. Voy a encontrar acá un nódulo, y ese nódulo se llama nódulo folículo nodular. ¿Okay? Flóculo nodular. Aquí tenemos el nódulo flóculo nodular. Pero observen, lóbulo anterior, lóbulo medio y el lóbulo flóculo nodular. O sea, tenemos tres partes. Entonces, en la vista aplanada ya vemos más partes, ¿no? El lóbulo anterior, el lóbulo medio y el lóbulo flóculo nodular. Aquí tenemos la fisura horizontal, observen. Esta fisura horizontal también es importante, ¿no? Tenemos el lóbulo semilunar acá, el túber, el lóbulo semilunar inferior, la pirámide, el lóbulo digástrico, la úvula, la amígdala y el flóculo, ¿no? Y este es el lóbulo flóculo nodular. Si yo giro la figura, entonces veré los dos hemisferios cerebelosos, el vérmix, el lóbulo flóculo nodular acá, que está acá, el bulbo raquídeo acá, ¿no? El cerebelo y la protuberancia. Y observen que a partir de aquí comienzan a nacer los pares craneales que nosotros ya hemos visto y que vamos a ver la semana que viene, o de repente si el día de hoy nos da un tiempo, vamos a verlos. Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto varios conceptos que son importantes. Hasta aquí estamos reconociendo varias partes importantes de nuestro tema del día de hoy, ¿no? Estamos viendo la corteza cerebelosa. Entonces vamos a dar una parada aquí para que ustedes puedan hacer un descanso de 5 minutos y luego de esos 5 minutos entramos a la pizarra a colocar todo lo que hemos visto hasta este momento. ¿Ok? Luego de eso vamos a ver el video y luego vamos a continuar describiendo cómo es justamente la organización de esta corteza cerebelosa. ¿Están de acuerdo con eso o quieren que yo siga? Ustedes me dirán. De Sí, acuerdo. profesora. ¿Sí o no? Yo puedo continuar. Sí, profesora, estamos de acuerdo. Ya, perfecto. Entonces descansamos 5 minutos y ahí hacemos la pizarra y vemos el video. Listo. Muy bien, chicos, creo que han pasado los 5 minutos que les di. ¿O todavía les falta? No. Yo creo que ya pasaron, ¿no? ¿Qué me dice Melissa? Sí, profesora. ¿Ya pasaron los 5 minutos? Sí, ¿no? Diría que sí. Ya, listo. Entonces nosotros vamos a ver en este momento el video sobre la enfermedad de Brown sequard. Ok, vamos a ver qué cosa es. Perdón un ratito. Ahora voy a salir de aquí para compartir el video.
y ustedes puedan ver de lo que trata esta enfermedad. Me avisan si escuchan, por favor. ¿Qué es el síndrome de Brown-Séquard? Bueno, pues este es un síndrome un poco complejo que será por una afectación de la médula espinal, ¿vale? Entonces, primero vamos a entender qué es la médula espinal. Pues simplemente es una parte del sistema nervioso que viene justo después del cerebro, ¿vale? Que recorre toda la columna para abajo, dentro de la columna vertebral, y lo que nos va a pasar es que cuando hay una afectación de la médula espinal, que por ejemplo se suele dar en accidentes de tráfico sobre todo, o con un tumor, o por ejemplo con enfermedades ya de tipo neurológico como la esclerosis múltiple, pues cuando tenemos ahí esa afectación de la médula y tenemos una sección de esta médula, que sobre todo es una hemisección, es decir, es como una sección de la mitad de la médula espinal, pues ahí se va a producir lo que llamamos este síndrome de Brown-Séquard, ¿vale? Porque si tenemos afectación de la médula espinal, pero sentido, o sea, simplemente una afectación más leve, una sección completa y demás, pues no nos va a salir este síndrome, ¿vale? Entonces, la condición es que sea una hemisección medular. Entonces, ¿qué síntomas nos va a causar este problema en la médula espinal? Pues que vamos a tener síntomas neurológicos como la parálisis, la hemiparesia, la hipoalgesia, es decir, todo esto es la pérdida de fuerza en un lado de nuestro cuerpo, también notar menos sensibilidad, el poder mover menos, incluso también sensaciones raras, todo lo que viene derivado pues de una lesión en el sistema nervioso. ¿Y cómo vamos a poder tratar esto? Pues sobre todo para las fases se intentan dar medicamentos más antiinflamatorios, como por ejemplo corticosteroides, para intentar reducir todo lo posible la inflamación en esta. Pero una vez ya se ha estabilizado todo, sobre todo va a ser fisioterapia, para intentar recuperar un poco las secuelas que nos deja esta lesión, que básicamente pues es eso. Tener parálisis en una mitad del cuerpo, la poca fuerza y poca sensibilidad. Y va a depender mucho de a qué nivel nos hayamos hecho lesión. Pues depende de si nos hagamos a nivel cervical, torácico, lumbar, pues estará afectado más hacia miembros superiores, tronco, inferiores. Entonces, ahora te voy a poner una imagen y ya te acaba de quedar claro lo que es este síndrome. ¿Vale? Bueno, aquí en imagen nos queda un poco más claro. Esto sería la médula espinal, ¿vale? Un trocito, una sección de médula espinal, y esto sería que se afecta justo pues la mitad. En ese trozo pues se afecta la mitad de la médula espinal. Entonces esto nos deriva a que si, por ejemplo, pues en este caso se nos ha afectado el lado derecho, ¿vale? Pues tendríamos que en el mismo lado tenemos una anestesia completa, ¿vale? Es decir, que no notamos prácticamente la sensibilidad al tacto, sobre todo, y también podríamos tener una parálisis, ¿vale? Pues que todo este miembro, si la lesión hubiera sido a este nivel, por ejemplo, lumbar, pues también que moveríamos muy poco los miembros inferiores, quizás unos más que otros, ¿vale? Pero sobre todo lo veríamos este síndrome disminución de sensibilidad según el lado. Pues el lado contralateral, sobre todo, que notaríamos menos la temperatura, y el mismo lado, pues sobre todo notaríamos menos vibración y sensación de dónde está la pierna en ese momento. Pero también tendríamos toda esa sintomatología de parálisis y de poca fuerza muscular. Y hasta aquí la información acerca del síndrome. Muy bien, entonces ustedes acaban de ver el síndrome de Brown-Séquard. Pero también dentro de otras enfermedades nosotros tenemos a la esclerosis múltiple. Y entonces cuando hablamos de esclerosis múltiple, nosotros vamos a decir que es una enfermedad muy frecuente en el sistema nervioso central que provoca la desmielinización de los tractos ascendentes y descendentes, que va a afectar a adultos, a jóvenes,
y la causa es desconocida, ¿ok? La causa de esta enfermedad es desconocida. ¿Llegan a ver mi pantalla, chicos? Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de la esclerosis múltiple, pues vamos a decir que la autoinmunidad, la infección y la herencia, de manera aislada o combinadas, pueden dañar un papel en su etiología, ¿no es cierto? La pérdida de la vaina de mielina como resultado de la interrupción del aislamiento que rodea todos los axones y la velocidad de potencial de acción se va a reducir, entonces finalmente esto se bloquea y se da justamente la esclerosis múltiple, ¿no? La vaina de mielina es relativamente rica en lípidos, ustedes saben, más o menos en un 70 o un 80%, pero también contiene proteínas que se van a desempeñar como con la compactación de esa mielina, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa se ha observado? Se ha observado que muchas de esas proteínas presentes en la mielina del sistema nervioso central difieren de las presentes en el sistema nervioso periférico. Entonces, experimentalmente se demostró que las proteínas básicas de la mielina pueden producir una fuerte respuesta inmunitaria cuando son inyectadas en los animales con desmielinización en un sistema nervioso central. Entonces, es posible que se produzcan algunas mutaciones. Mutaciones son los cambios a nivel del ADN, ¿no? Cambia una base por otra, y que sean responsables pues de algunas formas hereditarias de la desmielinización de esta enfermedad, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a ver un video de la esclerosis múltiple para que ustedes tengan una idea de lo que se trata, ¿ok? Entonces, a ver, déjenme compartir con ustedes el video de la esclerosis múltiple. Eléctrica está hecha. Si el cable está pelado. Una bombilla funciona gracias a un cable que hace llegar a la corriente eléctrica hasta ella. Si el cable está pelado, la corriente no llega bien y la bombilla se enciende de manera irregular. En las personas, los cables serían las fibras nerviosas que van desde el cerebro al resto del cuerpo, recibiendo y enviando órdenes. Caminar, ver, hablar. Cuando la mielina que cubre los axones de las neuronas está dañada, el mensaje no llega bien. Esto es lo que sucede en las personas con esclerosis múltiple. Comparte. Está en tu mano que este mensaje encienda muchas bombillas. Listo, básicamente es eso de manera general para después ver otro video, cuáles son las sintomatologías, cómo se ve el paciente. Ahora lo que necesito es que vayan a la pizarra y hagan todo lo que hemos visto, hemos definido diferentes conceptos de hemiplegia, paraplegia, hipoplegia, ¿no? Hiperplegia. Entonces, ahora les habilito la pizarra para que puedan hacer esa parte, para pasar a otra sección después, que es un poquito más compleja, que tiene bastantes nombres. Listo, entonces ahora vamos haciendo la pizarra de la primera parte de todo lo que hemos visto en esta parte. ¿Ok? Entonces en la pizarra número 1, en el grupo 1, y en el grupo 2. En el grupo 1 va Alexis, Alison, Andrea, Ariana, Camila, las dos Camilas, César, Darla, Frida y Yanela. Y en el grupo 2 va desde Ivana hasta Yaneli. Ivana, Lía, Madeleine, María Fernanda, Melissa, Yaneli, Sebastián y Yaneli. Coloquen sus nombres en la parte superior de la pizarra, por favor, y pueden comenzar.
¿Terminaron ahora sí, chicos, o todavía? Me dicen, por favor, respondan, contesten, porque no soy adivina. Ok. Ariana, ¿podrías comenzar explicando el lado de tu pizarra, por favor? Enciende tu cámara, Ariana, por favor. Profesora, ¿me puede observar? Todavía no, todavía no. Y ahora sí, Ariana, te escucho. Bueno, bueno, las lesiones de la médula espinal es, como su mismo nombre lo dice, ellas mismas van a afectar la médula espinal, como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a la médula espinal. Estas serán adultos y jóvenes, y como en el video nos menciona, su causa es desconocida. Empezando la clase, tuvimos el síndrome de Brown-Schwarz. Esta es una alteración a nivel neurológico, producido por una emisión medular. En esta vamos a tener parálisis, y el video nos muestra que vamos a tener una pérdida de fuerza de la mitad del cuerpo, como que no vamos a poder mover una. Esta misma podemos tratarla con fisioterapia dependiendo de qué tan grave sea. Así. También usted nos da unos conceptos, que es la hipertonia, que es la rigidez muscular, la cuadraplegia, que son las parálisis de todos los miembros, la paraplegia, que es parálisis de las partes inferiores del cuerpo. La parálisis grave daña una parte del cuerpo, pero creo que eso es todo, profesora. Ok, ¿y otro voluntario más? Voluntarios para que puedan hacer la pizarra, estoy esperando, chicos. No hay ¿Qué pasó con su pizarra? ¿Qué pasó con su pizarra? A ver, chicos, vamos conversando. El día de hoy los noto demasiado flojitos. Demasiado flojitos. Y no están interviniendo. Recuerden que ustedes tienen una nota de participación y esa nota es importante. ¿Ok? Entonces, voluntarios para la segunda, para explicar esta pizarra del primer grupo, del grupo número 1, voluntarios. Ok, yo ya no los voy a llamar. Ustedes van a tener que ser voluntarios para tener su nota. ¿Ok? Voluntarios del grupo número 2. Voluntarios de la pizarra del grupo número 2. Perfecto, si no quieren intervenir, no hay problema. Yo continúo con la clase y vayamos a ver lo que corresponde a la clase. Ojo que en intervención, los que no han intervenido hasta ahora tienen nada de nota. No se extrañen después. Listo. Entonces nosotros estamos viendo la organización de la corteza cerebelosa. Esta organización es muy compleja. ¿Por qué? Porque va a tener varias partes que vamos a ir mencionando en un primer momento. Primeramente vamos a ver que esta corteza se va a dividir
en corteza cerebelosa, en la capa molecular, en la capa de Purkinje y en la capa granulosa. Toda esta parte de la corteza. También tenemos que vamos a encontrar células granulosas, células de Golgi, ¿ok? Y células estrelladas. También vamos a encontrar una capa de Purkinje y vamos a encontrar unas células en cesta. Vemos que en la capa de Purkinje, en la célula de Purkinje, el axón de esta célula traspasa la capa granulosa. ¿Ok? En esta parte de acá vamos a encontrar unas fibras que se llaman fibras trepadoras y fibras bulbosas. También vamos a encontrar los núcleos cerebelosos. ¿Ok? Pero bien, vamos a describir cada una de esas partes de la estructura de la corteza cerebelosa. Cuando nosotros hablamos de la corteza cerebelosa, hablamos de una lámina bastante grande, como ustedes están observando aquí, ¿no es cierto? Y en una ubicación del plano básicamente transverso, porque es un corte transversal. Entonces, un corte transversal del cerebelo en un plano, como ustedes están viendo, se divide en ángulos, en ese ángulo recto que ustedes están viendo aquí, un ángulo recto, en la parte superficial. Y a todo ese aspecto ramificado se le denomina árbol de la vida. Entonces, la sustancia gris que posee la corteza posee una estructura de una gran extensión y esta se va a dividir en una capa externa, en una capa molecular, en una capa media, en una capa de Purkinje y una capa granulosa. Vamos a detallar lo que corresponde a la capa molecular. La capa molecular, que ustedes están viendo por acá, la capa molecular, esta de aquí, esa capa molecular posee justamente dos tipos de neuronas. La primera es la célula estrellada, que es externa, y la segunda es la célula incesta, que es interna, ¿no? Por aquí está la célula incesta. Esta es la célula interna. Estas neuronas se van a encontrar justamente distribuidas entre las arborizaciones dendríticas y los numerosos axones delgados. Entre las arborizaciones y los axones que son bastante delgados, ¿no es cierto? Y van a discurrir en paralelo al eje de las láminas. Se hallan en las células denominadas neuroglías y estas estructuras son muy importantes. Cuando nosotros nos referimos a la capa de Purkinje, son neuronas de Golgi de tipo 1 bastante grandes, tienen forma de frascos y se encuentran de manera paralela. Si ustedes observan en el medio, ¿no? Acá se encuentran de manera en paralelo estas llamadas células en frasco, ¿no es cierto? Están en una sola capa, en un solo plano, en un plano transversal, y se observan las dendritas de estas células, ¿no? Se observan las dendritas de estas células que van a dirigirse justamente hacia la capa molecular que acabamos de mencionar, donde van a sufrir algunas ramificaciones, ¿no? Luego, las ramas primarias y secundarias de estas células en botella son lisas, ¿no es cierto? Y están cubiertas por espinas dendríticas, que son gruesas y cortas. El axón nace justamente en la base de la célula de Purkinje, aquí, en esta parte de acá, aquí, nace este axón, ¿ok? Miren cómo nace ese axón en la célula de Purkinje y va a atravesar, ¿qué capa? La capa granulosa para encontrarse con la sustancia blanca. Al ingresar ese axón, ¿no es cierto?, a la sustancia blanca, adquiere una capa de mielina que va a terminar estableciendo una sinapsis que ya ustedes conocen, es decir, la transmisión de alguna información de una célula a otra entre los núcleos intercerebelosos. Las ramas colaterales del axón establecen contactos sinápticos con las dendritas de células en cesta, con estas de acá.
¿ok? Y además con las células estrelladas. Entonces, al establecer esa comunicación con las células estrelladas que se encuentran además en la capa granulosa, estas van a tener una función importante. Algunos de esos axones de las células de Purkinje pasan directamente a terminar en los núcleos vestibulares, como ustedes ven por acá, del tronco encefálico. ¿Qué podemos decir de la capa granulosa? La capa granulosa está llena de células pequeñas con núcleos que se tiñen densamente y que tienen un escaso contenido citoplasmático o de citosol. Cada célula da origen a 4 o 5 dendritas que tienen terminaciones similares a garras o establecen justamente contacto sináptico con aferencias de fibras musgosas. El axón de cada célula granulosa va a ingresar en la capa molecular, donde se va a bifurcar en una unión de T, cuyas ramas se van a discurrir al eje de la lámina cerebelosa. Entonces, a estas láminas se les conoce como fibras paralelas y van a discurrir justamente en prolongaciones dendríticas. De esa manera hemos descrito a las células, ¿no es cierto?, a las capas que hacen parte de esta organización celular. Entonces, hay una área funcional de la corteza y esa área funcional de la corteza se llama vérnix, por donde van a hacer movimientos desde el eje mayor del cuerpo, es decir, desde el cuello, los hombros, el tórax. Por eso es que nosotros tenemos el movimiento, ¿no es cierto? Y esa zona se llama vérnix. Muy bien. Entonces ustedes tienen acá la descripción justamente de esa capa cerebelosa. Acá están las fibras trepadoras, ¿no? El axón. Vamos a la corteza cerebelosa. ¿Qué vamos a encontrar en la corteza cerebelosa? Un momentito que no veo la imagen yo para poderles guiar. He apagado mi cámara justamente porque mi internet está baja y no consigo ver la imagen que se está proyectando aquí. ¿Ustedes ven la imagen, chicos? Yo no puedo ver la imagen, veo mi pizarra en blanco. Profesora, la imagen se ve. Se puede ver. Sí, yo no la veo. Les cuento que estoy viendo la imagen en blanco, o sea, no sé qué diapositiva estoy proyectando, porque al costado donde salen las diapositivas tampoco veo nada. Por eso apagué mi cámara y no llego a ver nada. Está en corteza cerebelosa. Sí, el problema es que no veo la figura. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ya escuchamos. Profesora, sí. Ok, entonces observen. Miren la corteza cerebelosa. Están viendo una fisura primaria, que ya habíamos mencionado en el gráfico anterior, y esta es la corteza cerebelosa. Pero al lado, cuando hacemos un corte transversal, ¿qué cosa vamos a ver? Vamos a ver el núcleo del fastigio, vamos a ver el núcleo globoso, vamos a ver el núcleo emboliforme y el núcleo dentado. Pero vemos el hemisferio cerebeloso y también vemos la cavidad del cuarto ventrículo, así como la protuberancia. Entonces vamos a nosotros a describir primero la figura que les estoy marcando aquí. ¿Qué cosa observamos? Nosotros vamos a observar una corteza del vérnix, ¿no es cierto?, que influye justamente en los movimientos
del eje mayor del cuerpo, es decir, el cuello, los hombros, el abdomen, las caderas, ¿no? Inmediatamente lateral al vérnix, nosotros vamos a observar una zona denominada la zona intermedia. Esa zona intermedia es la zona del hemisferio cerebeloso y es rica porque controla los músculos de las partes distales de los miembros. ¿Okay? Entonces vámonos a la figura del costado. Nosotros hemos dicho que hay varios núcleos. Esos son los núcleos intercerebelosos. Y entonces si nosotros vamos de afuera hacia adentro, encontramos el núcleo dentado, ¿okay? El núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el núcleo fastigio. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos del núcleo dentado, que es el más externo y es el más grande, diremos que tiene una forma de una bolsa arrugada, ¿no? Con varios orificios en la parte interna. En el inferior de esa bolsa se encuentra la sustancia blanca, que está formada por justamente fibras eferentes que van a salir del núcleo a través del orificio para formar un pedúnculo cerebeloso superior. Entonces el núcleo dentado es uno de los núcleos importantes. Luego le sigue, seguimos de afuera hacia adentro, el núcleo emboliforme. ¿Qué forma tiene? Forma ovoide y se encuentra ubicado en la parte media entre el núcleo dentado, ¿no? Que va a cubrir una posición medial. Luego tenemos el núcleo globoso. Este está formado por uno o más grupos de células redondeadas que se hallan en posición central con respecto al núcleo emboliforme. Y luego tenemos el núcleo fastigio. Ese núcleo fastigio que se encuentra cerca de la línea media del vérnix y próximo al techo del cuarto ventrículo. Este es el núcleo más grande y el más globoso, y los núcleos intercerebelosos están compuestos por neuronas grandes multipolares con dendritas, ¿no es cierto?, con ramificaciones simples y con axones que forman justamente la aferencia cerebelosa del pedúnculo cerebeloso superior y del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, en el vérnix, ¿no es cierto?, nosotros encontramos la sustancia blanca que está obviamente ligada al tronco y a las extremidades. Entonces lo decimos que se denomina el árbol de la vida, porque existe gran cantidad de sustancia blanca en cada uno de los hemisferios cerebelosos. La sustancia blanca está formada por tres grupos de fibras: las intrínsecas, las eferentes y las aferentes. Las fibras intrínsecas salen del cerebelo, no abandonan el cerebelo, ¿ok? Y conectan con diferentes regiones del órgano. Estas se van a interconectar con láminas cerebelosas y el vérnix por el mismo lado. Las eferentes constituyen pues la eferencia del cerebelo y comienzan con los axones de las células de Purkinje hacia la corteza cerebelosa. Y las eferentes forman parte de la sustancia blanca y prosiguen hasta la corteza cerebelosa. Entonces nosotros hemos encontrado pues ya la formación de estos núcleos y de las fibras. Ahora llegan a ver la siguiente figura, chicos. Se ve, profesor. Bien, entonces nosotros vamos a tener tres pedúnculos cerebelosos que conectan al sistema nervioso central. El pedúnculo cerebral, que está acá. El pedúnculo cerebeloso superior, aquí. Y el pedúnculo cerebeloso medio, en esta zona de acá. Si nosotros vemos el vérnix que lo vimos al otro lado, en la otra figura, ahora se muestra de mejor talante. Aquí también podemos observar que encima del pedúnculo vamos a encontrar el nervio óptico. Ese nervio óptico nosotros hemos visto que son uno de los pares craneales. Vamos a encontrar también el nervio oculomotor, justamente saliendo por detrás del pedúnculo cerebral.
vamos a encontrar el nervio trocal, la protuberancia, vamos a encontrar el trigémino por acá, vamos a encontrar al nervio vestíbulo-coclear, vamos a encontrar al nervio obtucens, vamos a encontrar a la oliva y a la pirámide, y vamos a encontrar a la raíz del nervio accesorio y al bulbo raquídeo. También vamos a encontrar al pedúnculo cerebeloso inferior acá. Entonces ven cómo se van conectando ya las cosas que vamos observando. Muy bien. Y entonces tenemos acá las vías córtico-cerebelosas. Cómo va la información desde un solo lado y luego cruza la parte medial. ¿Ok? Entonces tenemos los núcleos pontinos, la formación reticular acá, el núcleo olivar, en esta parte de acá y acá, y tenemos las vías cerebelosas. Esto es solo para observar. Luego voy a ir explicándoles. Entonces tenemos las fibras cerebelosas aferentes de la médula espinal, lo que hablábamos la semana pasada. Tenemos el pedúnculo cerebeloso, tenemos el pedúnculo cerebeloso medio y tenemos pues al cerebelo, todo esto de acá. Tenemos al pedúnculo cerebeloso inferior, al bulbo raquídeo y al tracto espino-cerebeloso. Bien, ¿qué va a pasar con esta información de la parte de las fibras cerebelosas aferentes? Vamos a ver. Hemos hablado nosotros que las fibras aferentes forman la mayor parte de la sustancia blanca y prosiguen hasta la corteza cerebelosa. Estas entran al cerebelo a través de sus pedúnculos cerebelosos inferiores y medios, que ya las hemos visto en el gráfico. Ok, entonces, vamos a ver. ¿Cómo son o cómo funcionan esos mecanismos corticales del cerebelo? Nosotros vamos a tener a las fibras vertebradoras, que son fibras terminales de los tractos olivocerebelosos y que se denominan así porque van a subir a las capas de la corteza, ¿no es cierto? Como si fuera un arbolito. Atraviesan esa capa granulosa y luego van a dividirse repetidamente. Esa fibra vertebradora se envuelve con una gran cantidad de puntos sinápticos a través de las dendritas y forman una única neurona. Y la neurona de Purkinje, que va a establecer contacto sináptico con otras fibras vertebradoras. Luego, vamos a hablar un poquito de las fibras musgosas que están acá. Acá. ¿Ok? ¿Qué cosa se dice de las fibras musgosas? Las fibras musgosas son fibras terminales de todos los otros tractos cerebelosos. Y esas fibras terminales son importantes, pues, ¿no? Porque tienen muchas ramas y tienen el efecto excitator más difuso. La fibra musgosa puede estimular a muchas células de Purkinje, ¿no? Y entonces, al estimular, entonces son células estimuladoras. Hemos hablado también de los pedúnculos cerebelosos. Y el pedúnculo cerebeloso, ustedes saben que se encuentra en el cerebelo, que está formado por partes del sistema nervioso central, con las fibras aferentes y eferentes, y se agrupan los tres pedúnculos hacia un lado. El pedúnculo cerebeloso superior, ¿no?, que lo hemos visto en la otra gráfica, no sé si ustedes pueden ver ahorita. ¿Ven la gráfica, chicos? Sí, profesora. Sí, no, es que esa no es la figura. Quiero llegar acá. Acá está. Estamos en el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Sí? Ustedes lo ven que está acá. Este pedúnculo cerebeloso
superior va, como les decía, hay tres grandes haces o tres grandes pedúnculos: el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio, ¿no es cierto? Cuando hablamos del pedúnculo cerebeloso superior, vamos a decir que conecta el cerebelo con el mesencéfalo. Los pedúnculos cerebelosos medios conectan el cerebelo con la protuberancia, y los pedúnculos cerebelosos inferiores conectan el cerebelo con el bulbo raquídeo. Entonces miren las conexiones que hay, ¿no? El pedúnculo cerebeloso superior conecta el cerebelo, ¿no?, con justamente el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio conecta al cerebelo con la protuberancia, y el inferior conecta el cerebelo con el bulbo raquídeo, ¿no? Ustedes pueden ver ahí el gráfico. Entonces tenemos esas fibras cerebelosas aferentes. Esas fibras cerebelosas aferentes van a proceder justamente de la corteza cerebral. Es decir, la corteza cerebral va a enviar información al cerebelo por las tres vías. ¿Cuáles son esas tres vías? La vía córtico-pontino-cerebelosa, la vía córtico-cerebro-olivo-cerebelosa y la vía cerebro-córtico la vía cerebro-retículo-cerebelosa. Es así. Entonces tenemos tres vías. Vuelvo a repetir: la vía córtico-pontino-cerebelosa, la vía cerebro-olivo-cerebelosa y la vía cerebro-retículo-cerebelosa. Entonces vamos a hablar de la primera, que es la vía córtico-pontino-cerebelosa. Aquí tenemos células nerviosas del lóbulo frontal, parietal, temporal y el occipital de la corteza cerebral, que van a bajar hacia la corona radiada de la cápsula interna terminal de los núcleos pontinos. Esos núcleos pontinos dan origen a las fibras transversas de la protuberancia, ¿ok? Y van a atravesar la línea media. En la vía cerebro-olivo-cerebelosa van a tener células nerviosas justamente de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital de la corteza cerebral, y van a ascender hacia la corona radiada también para terminar literalmente en los núcleos olivares inferiores. Y la córtico-retículo-cerebelosa van a nacer en las células nerviosas de la corteza cerebral, dando como consecuencia a todas las áreas sensitivas motoras, ¿ok? Entonces, vamos a ver otra figurita acá que quiero mostrarles. No llego a ver la figura todavía para poder explicarles. Miren, chicos, complicado esto. No veo nada, tengo la pantalla en blanco, miren. A ver, vamos a hacer una cosa. Hasta aquí. Ustedes van a hacer una pizarra, porque no consigo mostrar las figuras que yo quiero. No puedo ver las figuras y por lo tanto no puedo señalarles. Bien, entonces tenemos las vías cerebelosas aferentes de la médula espinal, chicos. La globoso emboliforme rúbrica, la dendotalámica, la fastigio vestibular y la fastigio reticular. ¿Cuál es la función de esas vías eferentes? Influyen en la actividad motora, la globosa emboliforme, y esto está relacionado con los núcleos que hemos visto. Influye en la actividad motora homolateral, la fastigio vestibular influye en el tronco de los músculos extensores homolaterales, y la fastigio reticular influye en el tono de los músculos homolaterales. ¿Cuál es el origen? El origen de esta vía. El origen son los núcleos globosos emboliformes que hemos visto en la figura
inicial, el núcleo dentado, que ya lo hemos visto también, que era el más grande, el núcleo fastigio, que es el origen del fastigio vestibular, y el núcleo del fastigio, que también es el origen del fastigio reticular. Van. ¿Cuál es su destino? Van hacia el núcleo rojo contralateral y luego al tracto rubroespinal cruzado por las neuronas. Van hacia el núcleo vestíbulo talámico contralateral y luego hacia la corteza cerebelosa motora. Y en el núcleo fastigio van principalmente de los núcleos vestibulolaterales, homolaterales y contralaterales al tracto hacia las neuronas motoras. El núcleo fastigio, que es el fastigio reticular, va de las neuronas, ¿no es cierto?, hacia la médula espinal. Entonces tenemos las vías cerebelosas aferentes aquí. ¿Ok? Tenemos las vías cerebelosas aferentes. Lo que estamos viendo son las vías aferentes. Vamos a ver aquí también estamos viendo las vías aferentes, vamos a ver las vías eferentes. A ver. No consigo cambiar de diapositiva. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que me describan estas dos estructuras. Esta de acá, que es la sección de la corteza cerebelosa. Quiero que me describan también esta figura de acá, donde encontramos los núcleos, ¿ok? Son dos figuras, y la tercera figura donde encontramos a los pedúnculos. Esas tres figuras quiero que las describan en la pizarra, ¿ok? Pero quiero que se tomen su tiempo para hacerlo bien, para no equivocarse, que esto es muy importante, chicos, ¿ya? Ustedes saben que estoy con mi micro apagado debido a que mi internet está complicada en este momento. Hasta ahí, ¿están de acuerdo para hacer la pizarra de esas tres figuras? Sí, profesora. Listo, pero solamente escucho a Ariane y el resto. Sí, estoy de acuerdo. Y el resto está durmiendo, se han ido a tomar su café. O siguen en su cama echados ahí, por eso es que no me encienden la cámara. ¿Ah? ¿Qué dice Andrea, Camila, la otra Camila, César, Frida, Ivana, Yanela, Lian, Kevin? ¿Ah? María Fernanda, Melissa, Sí, está bien, profesora. Madeleine. Sí, está bien, profesora. Ya, Sí, bien, entonces está les voy a... Listo, perfecto. Entonces quiero que me describan esas tres figuras que son muy importantes para nuestro aprendizaje, ¿ok?